Estamos aceptando a las personas que faltan y más o menos en 5 minutitos arrancamos. Bueno, Les pido a todos los que ya pudieron entrar que cuando arranquemos con la charla vayan silenciando los micrófonos, así no se pisan a los panelistas, los podemos escuchar bien. Bueno, si quieren vamos arrancando y se van sumando las personas que faltan, así no la hacemos tan larga. Bueno. Sí, arranca tranquilo, Bueno, en ya principio, somos casi 40, así que... Sí, bueno, genial. En principio, bienvenidos a todos, a todes. Esta es la segunda charla del ciclo de debate Pandemia y Salud Mental. Pensamos hacer este ciclo de debate, por supuesto por la coyuntura, por el contexto en el que nos encontramos hoy en día, y digamos, y entender como qué es lo que está pasando desde la facultad y también por esas 4 paredes en las que quedamos como muy inmersos y digamos bien de todo lo que hay más allá. Este segundo ciclo habla de psicología comunitaria, la intervención de la psicología comunitaria, digamos, y que esta es una psicología que trabaja en el terreno. En este sentido, entendemos que en principio nuestro plan de estudios no contempla un montón, digamos, de áreas, y una de ellas es la psicología comunitaria. Sabemos que si queremos ser psicólogos comunitarios, posiblemente tengamos que hacer un posgrado, hay una materia electiva, o sea, una práctica y una electiva, no sé si, pero digamos, no está como contemplado con muchas otras cosas en nuestro plan de estudio, por un lado. Por el otro lado, hoy en día tenemos, en principio, una facultad que tampoco está contemplando las necesidades de los estudiantes y en este contexto todas las desigualdades se ven sumamente marcadas, se ven tanto por fuera de la universidad como por dentro de la universidad, porque hay un montón de personas que no poder acceder a esta cursada virtual, que quedaron sin cursar, por tener una internet que funcione, por no tener internet, por no tener computadora, etcétera, etcétera. Y a su vez también por no tener el espacio para poder discutir y debatir el consejo directivo. Hoy en día no está funcionando, entonces no podemos, agrupaciones, nosotros desde Auge, somos minoría en el consejo estudiantil, por eso decimos que somos una voz independiente, porque somos todo el resto de la parte que compone el consejo a un mismo sector político, y entonces, bueno, hay un montón de cosas que podemos debatir y hoy en día no podemos estar debatiendo sobre, por ejemplo, las evaluaciones inclusivas, ya que no hay como instancia o no hay por parte del decano quizás un interés o algo por entender qué es lo que le pasa a las personas que no pueden cursar y hacer algo con eso. En realidad es que no sabemos cuántos compañeros y compañeras no están pudiendo acceder y hay evaluaciones virtuales, que por ejemplo en línea, que por un montón de cosas que suceden, que se te cae internet, entre muchas otras cosas, no están pudiendo ir tampoco. Entonces, lo que sí notamos es una gran deserción estudiantil. Eso, digamos, puertas adentro de la facultad, y después por fuera,
todo lo que pasa, cómo, digamos, qué es lo que se hace y qué se contempla desde la psicología por fuera de la facultad, qué es lo que se hace desde la psicología comunitaria, y qué es lo que pasa en estos sectores vulnerados que, como dije hace un ratito, todas las diferencias se ven recrudecidas. Entonces, los lugares más vulnerados se ven en una situación realmente de emergencia, y bueno, es importante que sepamos también como futuros psicólogos y psicólogas qué es lo que podemos llegar a hacer y, digamos, cuestionarnos por qué no estamos teniendo los psicólogos una intervención tan reconocida en el campo. Y bueno, más o menos de eso vamos a estar charlando. Tenemos 3 panelistas. La primera persona que va a estar hablando, y nosotros vamos a estar haciendo preguntas, intervenciones, así que vayan preguntando y podemos hacer un intercambio más fluido, es Mónica Córdoba. Moni es militante de Barrios de Pie, y ella hoy en día es de la Villa 31, y ella se encuentra a cargo de 7 comerés. Por un lado, también es parte de la Secretaría de Mujeres y de Disidencia de la UTEP, es coordinadora del movimiento Marea por un feminismo popular, y también es asesora en la legislatura. Después tenemos a Cecilia Vilboa, que es psicóloga, es integrante del Frente de Graduados, y es asistente en el Departamento de Asistencia y Prevención de la Subsecretaría de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires. Y por último va a estar hablando de Elki, que también es psicólogo, secretario gremial de FEDUBA, de Psico, integrante también de Graduados, y es docente de la Cátedra de Psicología, Ética y Derechos Humanos. Que bueno, les vamos a dar la palabra. Hablen lento. Uy, hablo muy rápido, perdón. Ya igual les damos a la palabra, así podemos generar el intercambio. Hola, ¿qué tal? Arranco yo, ¿cierto? ¿Se escucha? Sí, perfecto, Bueno, Moni. buenas tardes, gracias por la invitación. Muy contenta también de saber que hay muchos estudiantes con interés y con preocupación, ¿no? Por la cuestión de la carrera, ¿no? De la perspectiva de la carrera, de cuál es la relación con el territorio y con las realidades más situadas quizás en los sectores populares. Sinceramente muy feliz de ser parte de este panel. ¿Se escucha? Pues yo lo escuchaba bastante entrecortado y no sabía si era un problema mío. Bueno, un poco lo que decía Barbie, ¿no? En este momento estamos ante una situación bastante crítica. Ya los sectores populares veníamos hace bastante más tiempo por haber estado bajo gestiones no muy populares, que digamos, atravesando situaciones muy complejas, y ahora la crisis económica y social también se acrecentó muchísimo más. Estamos en una situación vulnerabilidad. Ante eso, bueno, la pandemia nos atraviesa de esta manera y en los territorios de una manera muy particular, en tanto que muchísimas de las personas que habitan estos territorios tienen trabajos precarios y trabajos informales, y ante esta situación, esa situación se agravó muchísimo más. La mayor parte de esas personas son mujeres, y la feminización de la pobreza se acrecentó también. En este contexto, desde Barrios de Pie, que en este marco tiene una extensión bastante grande en todas las villas de la Ciudad de Buenos Aires, venimos desarrollando ya un trabajo previo a la pandemia, no es algo que se venga haciendo desde ahora nomás, sino desde hace mucho más tiempo, aunque bueno, existe como una idea de que solamente gestionamos alimentos y hacemos marchas y nada más que eso, pero lo cierto es que tenemos una tarea comunitaria y inserción territorial bastante grande ya hace bastante tiempo, desde donde llevamos adelante muchísimas áreas de promoción de derechos, ¿no? Tanto como el área de educación, como el área de salud, como el área de género, el área de derecho popular, ¿no? El área de urbanización, o sea, desde distintas áreas donde nuestros compañeros y compañeras se vienen formando en estas temáticas para poder dar una pelea en sus territorios, ¿no? Una pelea contextualizada y situada también en la realidad, porque lo que necesitamos también es poder comprender desde la realidad que vivimos
cómo va a ser nuestra intervención política y cuál es nuestro rol ante esa situación. Y en este contexto, bueno, nos agarró muy desprevenidamente a todas las clases sociales claramente, y a los sectores populares de una manera bastante brusca, sin ningún tipo de respaldo y sin ningún tipo de ayuda del gobierno de la ciudad. En ese sentido, bueno, venimos siendo parte de un montón de esquemas, no solamente esquemas alimentarios, que es quizás desde donde más se nos caracteriza, ¿no? Que es el tema de la asistencia alimentaria en comedores y merenderos, sino también a través de la promoción de la salud, siendo parte de los operativos Detectar, que llevó adelante el Ministerio de Salud de Nación con el Ministerio de Salud de Ciudad, acompañando y convenciendo a los vecinos y vecinas para que se hagan los testeos, que bueno, el procedimiento no es nada sencillo ni nada grato, lo cierto es que es bastante tortuoso hacerse un hisopado. Entonces todo ese trabajo que es de concientización, de promoción y derechos, lo llevamos adelante las organizaciones sociales. De hecho, los funcionarios del gobierno de la ciudad tuvieron que aceptar que el 70% de los casos que se llevó al plan Detectar, lo llevaron las organizaciones sociales, porque somos quienes conocemos a los vecinos, quienes conocemos al territorio y quienes estamos permanentemente, activamente, ¿no? Detectando estas situaciones, ¿no? Porque una familia no está saliendo de sus casas, cuáles son las cosas que le están faltando, si pueden hacer una cuarentena segura, eso requiere de un montón de cosas que a veces no están garantizadas, ¿no? Como el acceso al agua en la 31 fue algo que surgió un montón y que eso también generó que los casos aumentaran, y fue también otra de las luchas que tuvimos con el gobierno de la ciudad para que eso se garantizara. El tema de los alimentos para los contactos estrechos, digo, se dio por sentado de que mucha gente podía hacer la cuarentena como si todas y todos tuviéramos las mismas realidades y las mismas condiciones, y lo cierto es que no, que un montón de familias no podían estar durante muchos días en sus casas sin salir a buscar un plato de comida, porque eso es totalmente irreal para la mayor parte del barrio, eso es parte de la realidad que vemos y relevamos permanentemente. Y otras de las tareas también que hacemos tiene que ver con la promoción de la promoción de la prevención, en todo caso, de la violencia de género, ¿no? Digo, teníamos un montón de dispositivos previo a la pandemia que en estos momentos como que se tuvieron que readaptar, porque todo en esta situación se tiene que volver a como a readaptar, y a través de la creatividad y de la necesidad una va viendo qué tipo de estrategia se va dando, y en ese sentido nos dimos cuenta que los casos nos llegaban a través de las ollas populares. Tuvimos que suspender otras formas de acercamiento, pero las ollas seguían presentes. Entonces, ante esa realidad nos dimos cuenta que era muy necesario poner un cartel y avisar a las vecinas y vecinos que en caso de que conocieran a alguien o si esa persona estaba sufriendo violencia, se podía acercar a ese lugar, que era un lugar seguro, un lugar amigable, desde donde la podíamos derivar con personas que pudieran acompañar esa situación. Digo, son un montón de tareas las que se vienen realizando en los barrios, que bueno, muchas veces no son conocidas ni son difundidas, y mucho menos no son reconocidas económicamente, es parte del reclamo que venimos haciendo hace ya tiempo, y por lo menos ahora el tema de los cuidados está un poquito más en agenda. Nos gustaría que sea parte de un reconocimiento que no sea solamente simbólico, sino también monetario, porque lo cierto es que es una tarea que lleva cuestiones, como bien hablábamos antes con bueno, los otros panelistas que están acá, con Cecilia y no me acuerdo el nombre del chico, pero ya me lo voy a agendar. No me acuerdo. No, que es una tarea totalmente emocional también, ¿no? Digo, no es solamente ir a hacerla como si nada, sino que es algo que te atraviesa, que te vas pensando, que hay un montón de cosas que terminamos siendo esto, ¿no? Madre, hermana, cuidador, cuidadora, psicólogo, trabajador social, digo, hay un montón de roles que de repente nos vemos como asumiendo ante esta situación que el Estado no está dando una respuesta concreta ante estas necesidades. Y yo particularmente lo que veo es que no hay una mirada desde la salud integral desde el gobierno de la ciudad. Uno de los planteos que venimos haciendo desde que empezó esta situación es la necesidad de contención psicológica de las personas que han perdido familiares por COVID, por ejemplo, porque no es tan sencillo asumir esta realidad y seguir como si nada, y que es muy necesaria esa contención a través de algún equipo disciplinario, y también sobre todo con el tema de las niñas, digo, ellos deberían poder continuar su
su espacio más educativo, y con todo esto que está sucediendo es muy difícil y tiene un montón de exigencias, entonces hay un montón de cuestiones que no están contempladas y garantizadas desde una mirada integral de la salud, y es por eso que vemos fundamental el tema de cuidar a los vecinos, a las vecinas, y también cuidar a quienes nos cuidan, que son nuestras compañeras, compañeros que están ahí al pie del cañón poniendo el cuerpo, que en algunos casos tuvimos que lamentar algunas muertes de compañeros y compañeras que perdieron la vida por COVID, que bueno, que no necesariamente eran personas que eran población de riesgo, pero lo cierto es que sus vidas y todo lo que tuvieron que vivir y las condiciones en las que estaban viviendo hicieron también que ese tipo de personas entrara dentro de esa categoría, ¿no?, de población de riesgo. Que así se clasifican también las personas que viven y habitan los sectores populares. Y en ese aspecto nos dimos cuenta que era fundamental la asistencia psicológica de nuestras compañeras que están ahí en la primera línea, y bueno, por eso también tuvimos que activar algún protocolo de acompañamiento para esas cumpas, y es bastante bien recibido. Se me hace medio complejo hablar sin ninguna guía, así que por el momento voy a parar acá, pero después puedo responder preguntas si son necesarias. Tenés una pregunta, Moni, no sé si querés contestarla ahora o en un ratito. No, ahí la veo. Ah. Sí, fundamental el apoyo psicológico, era un poquito lo que estaba contando antes. Creo que lo había dicho también en otra charla que tuvimos con las cumpas de auge, que la posibilidad de hacer terapia también es algo bastante clasista en algunos aspectos, es algo que es bien inaccesible para los sectores populares, y es que es una tarea que debería estar siendo garantizada, ¿no?, desde el Estado, y que a veces conseguir turno con una psicóloga en el CESAC, en el Centro Comunitario del Barrio, es casi imposible. Las psicólogas están totalmente excedidas de trabajo, y no hay un cuerpo de profesionales que atiendan a las vecinas y vecinos del barrio de manera gratuita. Es fundamental, siempre es importante, digo, porque las vidas que se llevan, de alguna manera generan más complicaciones en el cotidiano, entonces siempre un espacio terapéutico es importante, y creo que en este momento muchísimo más, porque lo cierto es que la vida continúa claramente, pero hay que poder encontrar los momentos para hacer los duelos, hay que poder encontrar los momentos para hacer los homenajes, para cuidar a nuestras compañeras y compañeros, y es muy difícil si estamos permanentemente en situación de alerta, si no sabemos si mañana va a morir otra persona, si va a volver a crecer el pico, si el virus vuelve a circular por los barrios populares, digo, hay un montón de cosas que evidentemente nos afectan, desde saber que, no sé, que si la persona que está al lado, en la vivienda al lado está tosiendo un montón es porque tiene el virus, y ahí ya te atraviesa de alguna manera, o cuando sabes que está pasando la ambulancia porque escuchás los sonidos, digo, en ningún momento te podés olvidar que está sucediendo esto, ¿no?, en los barrios populares. Entonces yo creo que es fundamental la atención psicológica, pero sobre todo pensada como una política pública, porque si bien ahora lo podemos estar garantizando como somos organizaciones sociales, cuando el Estado no responde, vemos la manera, la forma, ¿no?, lo que venimos haciendo desde siempre, de tejer esos vínculos, esas relaciones con espacios solidarios que lo puedan garantizar, pero no todas las personas tienen acceso a las organizaciones sociales. Sabemos que hay un montón de vecinos y vecinas que están ahí tirados a su suerte, y debería ser una política pública universal para todas aquellas personas que sí lo necesitan, como cualquier persona que va a una guardia por un dolor de cabeza, porque tiene gastritis, o por lo que sea, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, si surgen preguntas, después las vamos respondiendo. Ahora, si quieres, Cecilia. Hola, ¿qué tal? Bueno, pensaba que acertado fue la distribución de los expositores que decidieron las compañeras acá, que organizaron la charla, porque la verdad que escuchaba acá a la compañera Mona y me ordenó
de la manera que me interesa comentarles la posición de la salud mental en este contexto de pandemia, que es por lo cual nos convocaron. Y lo primero, pensar que estamos en una pandemia, y cuando escuchamos las voces con los que querían presentar esta circunstancia, hablando de catástrofe o de situación de guerra, si nos adentramos concretamente en las circunstancias de pandemia, alude a una enfermedad que afecta a toda una población, a toda una región, con lo cual ahí la posibilidad de intervenir tiene que ver con atender el padecimiento de esa población en términos de salud y de salud mental. A una comunidad determinada, pensar cómo intervenir, cómo asistir, cómo acompañar a esa comunidad. Y cuando la compañera hablaba de las organizaciones sociales, lo primero que pensamos en cuanto a intervenir en esa comunidad es poder trabajar articuladamente con todas las organizaciones y los actores y actoras políticos y sociales con los que cuenta esa comunidad. También pensando en la intervención de nosotros como trabajadores de la salud mental, como equipo multidisciplinario que puede escuchar y asistir, acompañar desde distintas vertientes. Eso es lo que va de alguna manera a garantizar el poder hacer un diagnóstico de esa comunidad y de la complejidad que también puede presentarnos cada territorio, porque pensar en asistir a todos, tenemos que poder precisar la singularidad y las circunstancias particulares que pueden estar contempladas en ese todo. Y también garantizarles de una manera igualitaria a todas las comunidades que están aquejadas, y no solo, como cerraba la compañera recién, estar presentes para determinados sectores privilegiados. Y de eso se trata precisamente, poder garantizar la salud y la salud mental como una política pública. Por eso me parece interesante que después pudiéramos desembocar y escuchar al compañero Adelki en lo que pretendemos de alguna manera que la universidad pública contemple y forme y transmita para que seamos trabajadores, que estemos preparados para poder garantizar un estado presente. Los compañeros me pedían que aludiera a algunas circunstancias de el trabajo territorial que se viene realizando desde la Subsecretaría de Salud Mental, que se llama Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la salud pública. Digo, porque también esto tiene que ver con la multiplicidad de padecimientos y de circunstancias con las que nos podemos encontrar para acompañar a quienes están padeciendo distintos trastornos que tienen que ver con la salud mental. Cuando decimos la presencia de un Estado,
Bueno, primero tenemos que circunscribir de qué manera abordar el territorio, que también me parece muy importante diferenciar los padecimientos de los habitantes y de los trabajadores de la salud en la ciudad de Buenos Aires, que son en algunas circunstancias dramáticos y no son lo suficientemente visibilizados, con lo que se está pudiendo rearmar, porque ustedes saben que en las circunstancias que se encontró todo el ámbito de la salud específicamente, y también más aún de la salud mental, con la apreciación de tierra arrasada, creo que hasta nos quedamos cortos, con lo cual, bueno, bajo estas circunstancias, rearmándonos como trabajadores del Estado, para poder salirle al cruce a esta pandemia. ¿Cuál es la característica fundamental que tiene, que nos transmiten como cuidado fundamental para la población y la comunidad? Es el aislamiento social, que sabemos y tan divulgado está el impacto que tiene estas circunstancias en lo emocional de todo sujeto. Pero también es imprescindible poder pensar la singularidad de cada situación, del modo que afecta este aislamiento social. Y la responsabilidad nuestra como trabajadores de la salud es que en esta circunstancia de pandemia, el aislamiento social es uno de los primeros pilares de cuidado, y tratar de quitarle toda esta circunstancia que puede estar muy enlazado de abandono, de pérdida, y que ciertamente lo es, y que el que se tenga registro de esta circunstancia no necesariamente tiene que significar una respuesta patológica, sino que poder aceptar que es una respuesta dentro de todo este contexto tan ciertamente adverso. Entonces, en esos términos también tiene un impacto muy fuerte en nuestra intervención como psicólogos, porque ¿cuál es la característica fundamental de nuestra intervención como psicólogos? Es la presencia, es el uno a uno, el estar, el vínculo transferencial que se arma con el que demanda la prestación, que también no nos gusta llamarlo como un servicio, sino que es un derecho que todo ciudadano, toda persona, todo sujeto tiene de acceso a la salud. Reivindicarlo fundamentalmente como derecho. Entonces, frente a esta circunstancia de la imposibilidad de la asistencia de manera presencial, un recurso sumamente valioso fue el de poner una línea telefónica a disposición de todas las personas como para que puedan recurrir en momentos en que consideraban que así lo necesitaban. Y les puedo asegurar que fue una herramienta, un dispositivo sumamente valioso, que a medida que avanzaba esta circunstancia de cuarentena y de cumplimiento del aislamiento, se fue como perfeccionando o filtrando y mejorando, y esa primera escucha ante aquel que llamaba reclamando una ayuda, una contención, un acompañamiento, se hizo necesario poder
establecer el nivel de demanda y de padecimiento que estaba quejando a esta persona. Y de allí poder asistirlo con los distintos dispositivos que se fueron organizando para estas circunstancias. También esto nos obligó a poder repensar, en el sentido de que, digamos, como estuvo también, de alguna manera, criticado o dicho, bueno, sí, no es lo mismo poder asistir a una sala, a un hospital o a un consultorio externo para poder charlar con un otro de manera presencial. Ciertamente que no es lo mismo. Ninguna de las circunstancias que estamos padeciendo en este momento son lo mismo a otro momento. Tienen una complejidad muy, muy particular. Pero la posibilidad de que toda persona que sentía la necesidad de recurrir a esta línea telefónica, haya otro que lo escuche, no fuera una máquina que lo derivaba a un sector o un área, sino que era un otro que lo escuchaba, que le preguntaba, que le daba lugar a que pueda hablar. Y esta cuestión también de la voz de un otro que lo escucha fue realmente muy enriquecedora. Y después, esto sería como la primera aproximación, el primer nivel, y que después, como les decía, a medida que fue avanzando y se fue complejizando, nos tocó la experiencia de ya ir de manera presencial al territorio, como fue en el caso de Villa Azul, y donde se tomaron las medidas de aislamiento, y también ahí hubo ocasión de ofrecerles y asistir a las personas como para que puedan contar con un acompañamiento en el ámbito de la salud mental. Y les puedo asegurar que también hubo experiencias muy, muy enriquecedoras, que hay algo que como que se ha convertido como en un objeto de acceso igualitario que es muy importante, que fueron los celulares. Digamos, por suerte, las personas aún que están en barrios vulnerables, donde quizá tienen obviamente mucho menor acceso a objetos de consumo, el tema de la posibilidad de contar con un celular, de que nosotros también hubo dispositivos donde les tomó su teléfono, y hubo compañeros, colegas, psicólogos, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos que los llamaron, que asistieron y que acompañaron durante ese tiempo, donde había circunstancias también de disparidad en cuanto a la posición de un familiar u otro respecto a el acatar la circunstancia de aislamiento, que puedan hablar. Esto fue muy, muy interesante. Y me parece que también teníamos y tenemos la sensación de que así fuera un psicólogo, fuera un trabajador social o acompañante, un terapista ocupacional, que estuviera asistiendo por la demanda o la lectura de la situación que ameritaba que asistiera, no importaba quiénes de nosotros somos, sino que esté el Estado presente, que hay allí una persona que es representante de un organismo del Estado, en este caso de la salud, que está para acompañarlo, asistirlo y ayudarlo a hacer el recorrido que
lo que se lea de su circunstancia sea necesario hacer. Cuando la compañera decía conocer al vecino, esto es lo que nos garantiza articular con las organizaciones sociales. Entonces es poder reconocer la singularidad de ese barrio, de ese territorio, y trabajar articuladamente con los municipios, con los compañeros que vienen trabajando hace tiempo y que conocen las circunstancias, conocen la complejidad, conocen el padecimiento que atraviesas en esa circunstancia puntual ese vecino y en ese territorio. No sé si... Sí, se entendió perfecto, buenísimo. No sé si alguien quería hacerle alguna pregunta, o se las van a poner más al final. Si no, bueno, seguimos con Adelki. Buenas noches. Bueno, en primer lugar quería... Hay algunas personas que quieren preguntar, pero si lo dejan... Como quieran. Decidan ustedes, chicos. Sí, pueden levantar la manito. Hay una manito acá para levantar. Si no, escriban en el chat. Si quieren intervenir, si quieren preguntar, no hay problema. Bueno, si no, dejamos para el final, a menos que haya alguna ahí alguna pregunta. Bueno, en primer lugar quería agradecerle a Agustina y a Mayra y a las compañeras de Auge por la invitación. Quería agradecer. También quería saludar ahí a Cintia Ini, compañera que estaba conectada, así que quería saludarla. Y en primer lugar quiero destacar el trabajo ahí que está haciendo Mónica y todas las compañeras que están sosteniendo los comedores, los merenderos en los distintos barrios. Antes de que comenzáramos les contaba que desde FEDUBA estamos participando de esta campaña de científicas y universitarias solidarias, y estamos llevando mercaderías a distintos barrios, a distintos comedores, y hace aproximadamente una semana y media, 2, estuve ahí en el Museo de la Cárcova, que ahí la decana abrió para que viniera un grupo de mujeres que cada mujer le cocinaba a otras 10 familias, ¿sí? Nosotros ahí fuimos a entregar mercadería. Quería destacar eso, la verdad que es muy, muy importante el trabajo que están haciendo las organizaciones sociales en este momento tan difícil que estamos trabajando, que estamos atravesando, ¿sí? Y también el trabajo de Cecilia, ¿no? Desde la gestión. Quería también destacarlo, porque también conozco compañeros y compañeras que están trabajando con ella y sé del compromiso, digamos, con querer transformar y por conocerlo incluso con mucho milito, o sea, sé de su compromiso con lo público, con la salud. La verdad también quería reconocer y destacarlo, ¿sí? Me parece que me hace centrar un poquito más en el rol de la universidad pública y más precisamente el de la facultad de psicología de la UBA, porque yo creo que esta situación de pandemia nos permite pensar un poco la formación de psicólogos, psicólogas que la facultad está formando. Y creo que ha mostrado el déficit que tenemos muchos profesionales de la salud en temas de catástrofes, en temas de, bueno, ni hablar de psicología comunitaria. Creo que Bárbara hablaba al inicio de la psicología comunitaria. Bueno, la facultad
tenía una maestría en psicología comunitaria, yo la cursé a esa maestría de psicología comunitaria, era una de las maestrías, no sé si no era la primera o la segunda, con mayor cantidad de inscriptos, y la facultad la sacó. No está más esa maestría en la facultad de psicología, que tenía profesoras como Graciela Saldúa, como Ana María Fernández, Alicia Stolkiner, es decir, excelentes profesoras que por lo menos con esa maestría, con ese posgrado, permitía suplir un poco el déficit que teníamos en la formación de grado en cuestión comunitaria, porque por lo menos cuando cursé yo las dos cátedras que había de psicología social, era como esa psicología, una más vinculada a la psicología social americana, es decir, norteamericana, y la otra, la psicología social más europea. Ninguna tenía autores latinoamericanos, ninguna se leía Ignacio Martín Baró, en ninguna se leía experiencias que hubo acá en Argentina, porque la facultad no fue siempre así. Hubo otra facultad con experiencias y con intervenciones en la comunidad, ¿no? que la dictadura interrumpió. Pero por eso, excepto, no sé, psicología preventiva, había algunas materias que sí, bueno, la cátedra de Alicia, sin duda, salud pública, después también, sin duda, profesores, profesoras con compromiso, no digo que no, pero la hegemonía, la mayoría en la facultad de psicología, lo comunitario no le gusta, no. Y me gustaría pensar por qué, o por lo menos estuve pensando eso cuando Agustina me comentó esta charla, me puse a pensar un poquito por qué en la facultad la psicología comunitaria no... ¿Y por qué, por ejemplo, no se lee Pillon Rivière, por ejemplo? Se me venía ahora a la cabeza. O sea, muchos autores fundamentales que no se leen en la facultad de psicología. Y pensaba un poquito por qué, y se me venían algunas cositas a la cabeza, ¿no? Una por la concepción extremadamente liberal que tiene la gestión. Cuando digo la gestión, digo el decano, Convergencia Académica, el EDIC, que es todo un frente en común, que yo milité en Estudiantes y cuando era estudiante la decana era Sara Slapak, pero el que manejaba el segundo de Sara Slapak era Biglieri, y la agrupación que tenía la mayoría en el claustro dorado era Convergencia Académica, el EDI era Franja Morada, es decir, no es tan distinta a la situación actual. Y los conozco mucho, hace muchos años, porque bueno, tuve la oportunidad de ser consejero directivo por el claustro de graduado, bueno, por mi cuestión gremial, los conozco mucho, he tenido muchas charlas en consejo directivo y también charlas informales, entonces esto que decía, ¿no? Tiene una concepción muy liberal de la profesión. Cuando digo una concepción muy liberal es que ellos piensan a la psicología o a la universidad pública con esa idea solamente del ascenso social, digamos, ¿no? Con esa idea de que uno estudia, se recibe, y esa idea también del dispositivo del consultorio, ¿no? El consultorio privado, ¿no? Si uno cursa las materias, casi todas van hacia la clínica individual, ¿no? Incluso si uno cursa psicopatología, no ve nada acerca de dispositivos vinculados a la demanicomialización o dispositivos alternativos al manicomio. Al contrario, en psicopatología te llevan al Hospital Borda y al Hospital Moyano para hacer una mostración de enfermo como se hacía hace 200 años, sin consentimiento, yendo en contra de la Ley Nacional de Salud Mental. Digo, esto es la facultad de psicología. También por la concepción de autonomía universitaria que ellos tienen. Ellos tienen una concepción de autonomía universitaria que es, nosotros hacemos lo que queremos. Es decir, no nos interesa si hay un proyecto de país o no, nosotros no reconocemos el convenio colectivo de trabajo, no reconocemos a FEDUBA,
no reconocemos a los gremios, es decir, entienden la autonomía de una manera que les permita a ellos hacer lo que ellos quieren, y esto, creen que la universidad no debe acompañar ningún proceso de proyecto de país. Por eso el silencio de los primeros meses de las autoridades de la Facultad de Psicología, y llamativamente el decano comenzó a hablar en los medios y a plantear algo. Miren lo que planteó, cuando yo le decía esto de la concepción liberal de la profesión. Él sale en los medios la semana pasada hablando, planteando la cuestión esencial de los psicólogos y psicólogas, ¿sí? Pero no dice nada de los psicólogos y psicólogas que están trabajando en lo público, que sí son esenciales, que sí están dando asistencia. No dice nada sobre ellos y plantea la de apertura de los consultorios. Que en principio yo no estoy en desacuerdo. Lo que sí estaba en desacuerdo en el momento que él plantea esto, porque plantea la apertura de los consultorios en el peor momento de la pandemia. 3, 4 días antes que sabíamos que el presidente iba a anunciar esta fase 1, como se llame, pero que iba a restringir actividades. Y Biglieri, en el peor momento de la pandemia, y en el momento sale a plantear la apertura de los consultorios privados, yo creo que de una manera irresponsable, porque si lo hubiera planteado como hizo ADVA o como hizo FEPRA hace 1 mes y medio, cuando estaba todo más flexible, y bueno, tenía sentido, pero en el momento donde el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el presidente, están planteando de que tenemos que restringir, el decano, lo único que le preocupa, los consultorios privados. Yo no creo que sea solamente por esta concepción liberal de la profesión, sino también porque quería hacer una utilización política de eso. Claramente, quería ir en contra del gobierno nacional, del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Él quería ir con el discurso anticuarentena, con el discurso irresponsable. Bueno, justo los medios que salen y que los entrevistan son esos que buscan letra para confundir a la población y decir que, como lo dijo él, que dice, el problema es la cuarentena. Nosotros estuvimos diciendo, no, el problema no es la cuarentena. El problema es la pandemia. Ahí tengo un decano que claramente hay no solo por ignorancia, sino también por una utilización política de la pandemia y esto de pegarle al gobierno. También ellos piensan que, pues esto también lo hemos discutido en varias oportunidades con ellos están convencidos que la facultad no tiene nada que ver con las problemáticas sociales. Ellos están desentendidos de las problemáticas sociales. Por eso a mí no me sorprendió cuando no convocaron el consejo directivo, no se pronunciaron sobre ninguna situación, no se pronunciaron sobre lo que sucedió en el Hospital Borda. Es decir, a Biglieri le preocupa el consultorio privado, pero no le preocupa que en el Hospital Borda un usuario fue comido por los perros. Murió por la mordedura de los perros. No le preocupa la situación de los profesionales de la salud mental en la ciudad de Buenos Aires. No le preocupa, no se pronuncia. No se pronuncia sobre la cautelar que presentó el CELS sobre el Hospital Borda. No dice nada acerca de los usuarios y usuarias del sistema de salud mental de la ciudad de Buenos Aires. No se pronuncia a favor de la desmanicomialización. No dice nada acerca de la Ley Nacional de Salud Mental. Lo único que salió a decir es esto, ¿no? En el peor momento de la pandemia, a decir que, y esto es no cuidarnos, porque decir que en el peor momento de la pandemia abran los consultorios no es cuidar a los colegas, no es cuidarnos a nosotros, ni tampoco a los usuarios, ¿no? En todo caso, esperar que el contexto se aplane la curva, acompañe una política de Estado.
la acompañan los 23 gobernadores de la Argentina y Beglieri no. Por eso ellos están desentendidos de la problema. ¿Por qué? Porque ellos se desentienden de lo público. Ellos no tienen nada que ver con lo público. Para ellos utilizan lo público para intereses privados. No utilizan, digamos, no hay una idea ahí de proyecto de universidad, de proyecto de país, de proyecto de una sociedad más justa, de una sociedad sin manicomio. No tienen esa idea. No tienen. O sea, convergencia, o sea, la carrera de ellos fue franja morada, convergencia, claustro de profesores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la carrera es facilísima. Si vos hoy haces EDI convergencia, sos consejero un par de veces y estás un par de años en una cátedra y pasás al claustro de profesores, porque hay una utilización política también de los concursos. No digo todos, hay concursos muy bien ganados, pero hay otros que hay utilización política. ¿Por qué creen que muchos se entran a convergencia académica? ¿O están en el EDIC? Porque ustedes creen que los une un proyecto de universidad, los une un proyecto de un país más justo. Los que estamos acá no estamos solamente por la facultad, estamos acá discutiendo todo porque queremos un país más justo. Digamos, estamos militando en la facultad porque queremos que la facultad esté al servicio de los sectores populares, que tengamos... yo no estoy en la facultad para otra cosa, digamos, es un lugar más de militancia para mí. La facultad me gusta dar clases, sí, pero igual el gremio. Yo no estoy en el gremio únicamente por el salario de los docentes. Sí, es importante, pero también estamos ahí porque queremos esto, un país más justo, un país que no tenga la desigualdad que tenemos, ¿no? Por eso cuando digo convergencia académica es tan difícil ganarle, porque no es que lo une un proyecto, porque si fuera por el proyecto ganaría, sino que ahí es esto, es una especie de clientelismo puro. O sea, estás un tiempo, te dan una electiva, una práctica, es así. Es más, sabemos de gente que está ahí, que a nivel nacional vota una cosa y en la facultad vota otra. Y lo hablamos y te dice, no, bueno, pero a mí te voy a poder concursar. Pues también son muy crueles. Cuando uno decís todas estas cosas, digamos, yo ya sé que profesor no voy a llegar nunca, por más que, por lo menos no en la facultad de psicología, porque no van a permitir nunca que pueda ganar un concurso. Eso lo sé. Por eso también muchos profesores se cuidan y eso porque son crueles, son muy disciplinadores. Bueno, ayer tuvimos una charla y hablábamos de Gabriel Hendelman, que lo expulsaron porque se subió un andamio, no sé, 30 segundos. Disparate, y lo dejaron sin trabajo. Alguien que tiene más de 30 años de docencia en distintas universidades públicas, privadas, lo dejaron sin trabajo. Una arbitrariedad tremenda. Bueno, lo que hicieron al principio con el profesor Persia, la agrupación EDI. Es decir, esto es parte de cómo lamentablemente muchos sectores de la UBA piensan de esta manera, ¿sí? No toda la UBA, porque a la vez yo estoy yendo una vez por semana al CIDAC, ahí en Barracas, que es un programa de extensión de la Facultad de Filosofía. Es un programa de extensión donde se daban cursos de extensión, se articulaba con el barrio, se podía cursar la primaria, la secundaria, talleres, cursos, todo un trabajo con la comunidad. Y que ahora, como no se está pudiendo eso, pero sí está respondiendo a las necesidades del barrio. Si una vez por semana están entregando mercadería, nosotros de FEDUBA estamos acompañando, ahí con otros compañeros del gremio, que son psicólogos y psicólogas, armamos una red de contención psicológica, que en algunas situaciones hablamos ahí, esto no lo comenté mucho, por eso, pero bueno, caminar, digo, porque hay situaciones donde es necesario estar presente, mucho por teléfono,
Pero bueno, ahí las referentes del barrio tienen nuestro teléfono, como decía Mónica al inicio, ¿no? De que por ahí personas que están atravesando la enfermedad o tienen un familiar, necesitan por ahí una contención, poder charlar con un psicólogo, una psicóloga. Hoy el WhatsApp lo permite, una videollamada, contener, o personas que por ahí están solas en un hotel y que una llamada, charlar un rato, sin duda que ayuda. No sé cómo estoy con el tiempo, si ya me excedí, ¿estamos bien o tengo un poquito más? Tenés un poquito más y ya arrancamos con las intervenciones que empezaron a aparecer en el chat. Dale, dale, dale. Sí, quería cerrar con el observatorio. Viste, ahora, hace un par de semanas, ahí la facultad armó una especie de observatorio de psicología social. Yo cuando vi los nombres dije, la verdad que yo no soy un especialista en psicología social comunitaria, cursé la maestría, trabajo en el Estado hace muchos años, en distintas áreas, pero he estado en algunos congresos. Cuando leí los nombres de los que integran el Observatorio Facultad, ninguno lo vi nunca en un barrio, nada, pero bueno. Y hoy hay un texto interesante de Alicia Stolkiner que cuestiona este observatorio, lo cuestiona metodológicamente, ¿sí? Como decía ayer Hugo, están utilizando herramientas para medir, herramientas que se utilizan en contextos que no son de catástrofe, en contexto de catástrofe. ¿Se entiende? Es decir, tomaron herramientas que se utilizan para evaluar y medir en una situación que no es de catástrofe y la utilizan en catástrofe. Ayer Hugo daba el ejemplo de una inundación. Claro, si vas a una persona que está en medio de una inundación, le preguntás, ¿y tiene miedo de perder la casa? Y sí, claro, ya la perdió, ¿qué va a decir? En este contexto, si a mí me preguntan, ¿y tiene miedo de contraer? Y sí, claro que tengo miedo. ¿A usted le preocupa que se muera? Y sí, claro que me preocupa. ¿Sí? Es decir, esas herramientas no son para un momento de catástrofe. Ellos utilizaron esa herramienta, son las que el observatorio, que después levanta Infobae, levanta Clarín, levanta 7Case, María O'Donnell, y que salen a decir, claro, ven la uva y creen que es serio. Y no, no es serio. Por eso les recomiendo el artículo que salió de Alicia Stolkiner, que fue a las herramientas. Claro, porque uno lo lee y dice, pero es la uva. Claro, Alicia, que sabe mucho de metodología, fue a ver qué herramienta utilizaron. Y bueno, no se corresponde la herramienta para este contexto. A mí por eso me parece importante todo este tipo de espacio, también este ciclo que estuvimos armando de Interclaustro, digo, para poder ofrecer otra voz de la Facultad de Psicología, otra voz de la Universidad de Buenos Aires, que no es esta voz, este sector del radicalismo que sigue, para mí lo peor del radicalismo, ¿no? Porque es ese radicalismo franja morada, digamos, de Jacobiti, y todo eso que están ahí enquistados hace décadas, y que siempre han utilizado la uva para sus intereses y nunca la han puesto al servicio. No siempre, digo, no todas las facultades, por eso insisto, filosofía ha tenido otras cosas, sociales también, digo, hay ingeniería aportó el tema de los respiradores, digo, hay facultades que sí están haciendo cosas. Ayer hay un compañero que decía que la Universidad de Quilmes tiene aulas para alojar personas, digo, hay otras, por suerte, hay otras universidades, otras facultades que han tenido otra posición. Ojalá en algún momento la Facultad de Psicología de la UBA, pues yo me siento parte de la Facultad de Psicología, no representado por la actual gestión, y como decía ayer, no solo no me representa, sino que cuando lo escucho en los medios me agarro la cabeza, me indigno, porque no expresan para nada lo que piensan muchísimos profesores, muchísimos docentes y muchísimos estudiantes de la facultad, que no pensamos así, pero bueno, por eso tenemos que seguir construyendo para en algún momento la facultad pueda
ser parte de un proyecto de país más justo, o por lo menos formar profesionales más integrales. Yo no estoy en contra de los profesionales que trabajan en el consultorio, de hecho yo tengo mi consultorio, no estoy en contra ni del psicoanálisis. Lo que sí digo es que una universidad pública también tiene que formar profesionales para trabajar en el Estado, para gestionar en el Estado, tiene que formar profesionales para trabajar comunitariamente en un barrio, es decir, tiene una formación más integral, o por lo menos tener más apertura, que los estudiantes puedan elegir un poco más, que no puede ser que sea una sola vía. Es muy difícil formarse, digamos, a mí me costó mucho, porque yo no, imagínense, yo me recibí hace ya unos cuantos años, era hasta más complejo que creo que ahora. Y bueno, uno se tiene que ir formando con grupos de estudios, buscando experiencias alternativas, metiéndose en una organización social. Yo por lo menos hice eso. Es así. Ah, y esto es tremendo. Este dato que a veces pasa. La Facultad de Psicología no tiene vínculo con ninguna organización social, con ninguna organización de la asociación civil. Con lo único que tiene vínculo es con algunas asociaciones de psicoanálisis lacaniano, donde están ahí, son lo mismo, digamos. Están en un lado, están en el otro. La Facultad de Psicología no tiene vínculo ni con el barrio. Y digo, puedo ser que tengo un vínculo con el barrio porque yo milité mucho ahí en la Comuna 3 durante muchos años y participaba la directora del colegio ahí del Mariano Acosta, participaba el director del Ramo Mejía, es decir, participaban los referentes de todo el barrio, participaban de la iglesia de Santa Cruz, que está a una cuadra, a la Facultad de Psicología la invitaron, nunca apareció a ninguna reunión del barrio, como que ellos no son parte ni del barrio, ni de una ciudad, ni de un país. Bueno, perdón si me extendí, pero... Está bien. Bueno, tenemos un montón de manitos levantadas y un montón de intervenciones. Voy a ir por orden. Sí, igual, capaz, ya que estamos, hay una que pregunta cómo se llama el texto de Stolkiner que estabas hablando recién. Así no nos perdemos. Salió publicado hoy, creo que llama una revista, la revista se llama Polvo, por lo menos lo vi yo en un link, de una revista que se llama Polvo. Y si no entras al Facebook de Alicia Stolkiner, creo que ya lo subió ella. Buenísimo. Bueno, acá hay una pregunta de Bren. No sé si, Bren, querés tomar la palabra y hacernos la pregunta, contar a quién te querés dirigir o preferís que la leamos. Bueno, la leemos, así la hacemos más rapidito. Brenda pregunta, ¿cómo los medios y todo lo que se genera ante la pandemia afecta a las personas que tienen pánico o que piensan que pueden llegar a tener enfermedades o cosas así? No sé si quiere contestar quizás Cecilia. Afecta. Por eso es tan importante armar canales de comunicación, difundir las estrategias de las políticas públicas y, por ejemplo, cuando yo les decía el poder concientizar que una de las medidas de cuidado fundamentales es el aislamiento social, tratar de quitarle todo el tema del miedo, del pánico, de que no se ponga el foco en la pérdida del lazo social, que de hecho es una consecuencia natural, pero poder ofrecer distintas estrategias para que esa circunstancia no se convierta en una circunstancia de abandono, de pérdida total, y de poder también y tramitar las situaciones de tristeza o de ciertos momentos de autorreflexión en el punto de
que bueno, que no son situaciones deseables ni que generan absoluto bienestar. Es una medida de cuidado frente a una circunstancia de la complejidad como la que tiene la pandemia. Obviamente que los medios, como comentaba también recién Adelki, a propósito político, intentaron meter miedo y poner en negativo todas las circunstancias que se están imponiendo como estrategias de cuidado. Claro, Cecilia, ahí incluso hubo colegas que han dicho, no, esto en la línea de lo que decía Cecilia, hubo colegas que en los medios han dicho cosas de manera muy irresponsable. Como Keegan, no sé si lo escucharon a Keegan, hablando en algunos medios, lo que dijo Martín Echevers, también en Clarín, ni hablar de la irresponsabilidad de Viglieri diciendo va a haber un tsunami de demandas. Un tsunami de demandas, dijo que iba a haber. Claro, si uno, no sé, se dedica a otra cosa y escucha que el decano de la Facultad de Psicología de la UBA está diciendo que va a haber un tsunami de demandas, de problemas de salud mental y que la cuarentena es todo negativo, y es muy irresponsable. Primero, irresponsable, porque es mentira. Primero porque es mentira, porque no es lo que dicen los especialistas en temas de catástrofe y desastre. Primero, segundo, porque no tiene ningún dato más que la opinión de él. No es que se basa en alguna investigación o en algún trabajo. Pero sí, hay muchos colegas que salen en los medios de manera muy irresponsable a generar esto, más pánico, más miedo, diciendo que toda la gente está mal, que no es así. No es así. También aprovecho para decir la diferencia de la política en provincia, donde se está articulando muchísimo con la mayoría de las universidades provinciales, con la Universidad de La Plata, puntualmente con la Universidad de Quilmes, como mencionaste, Adelki, y Adelki decía que yo trabajo con... no, que con los compañeros con los que trabajan conmigo. En realidad, yo trabajo y estoy honrada de formar parte del equipo de asistencia a la Subsecretaría de Salud Mental, en el que encabeza Julieta Calmels, que es un lujo de colega y de funcionaria, y que me honra poder estar asistiendo en la gestión a Julieta puntualmente y a todo el equipo de compañeros que ella convocó. Buenísimo. Yo personalmente tenía una pregunta para Mona. ¿Cómo, o sea, un poco de la mano de lo que había preguntado una compañera antes, cómo está afectando toda esta situación a los barrios, más específicamente a los vecinos que sabemos que de por sí no pueden acceder tan fácilmente a los psicólogos, a la salud mental, y más en este contexto de pandemia me imagino que está todo más trabado? Sí, gracias por la pregunta y la oportunidad de también poder aclararlo. La situación es de emergencia y lo cierto es que se están conformando mesas de trabajo que venimos pidiendo desde que inició la pandemia, que al principio no se quisieron visibilizar y que al principio no se quisieron formalizar por parte del gobierno de la ciudad, porque saben también que a partir de esta conformación de mesas de trabajo es inevitable que lleguen todos los reclamos y todas las denuncias que tienen los vecinos y vecinas sobre la situación, no solamente de COVID, sino sobre la situación de pobreza que se está viviendo en este momento. Ante eso, bueno, es re complejo atravesar toda esta situación cuando tenés noticias lamentables todos los días para comunicar, ¿no? Cuando todos los días le tenés que dar el aliento a otra compañera que tiene a un familiar contagiado, a la hija, al abuelo, al tío. Es muy difícil esto, alentar, hacer el duelo, también salir a denunciar, porque en definitiva también tenés que tener cierto nivel de entereza, ¿no? Para ir a pelearte, para ir a defender, para ir a cuidar, para ir a atender. Digo, de repente es como que terminás
un poco esto, como asumiendo un montón de roles, que en realidad lo ideal sería que, bueno, que el Estado pudiera garantizar todos esos espacios como venimos diciendo. Me pareció súper interesante lo que presentaba Adelki en su intervención de la necesidad de que hayan profesionales integrales, ¿no? La necesidad de que hayan profesionales que tengan una formación y que, bueno, reclamen una formación que contenga, ¿no?, las perspectivas no solamente de género, sino también la perspectiva de clase, la perspectiva que esté situada, ¿no?, en la realidad de los sectores populares, que comprenda y que respete y que escuche, ¿no?, cuáles son sus identidades, cómo son sus recorridos, cómo es su cultura. Creo que es fundamental que esté esa mirada, que no se piense solamente que la psicología es algo a los cuales solamente pueden acceder sectores medios, con las vivencias de los sectores medios, sino que pueda recuperar también y que pueda estar donde se necesita un montón, porque lo cierto es que se necesita un montón y que los espacios terapéuticos son espacios muy amigables y de mucha confianza, que a veces son difíciles de construir y requieren, bueno, todo un proceso. O sea, nuestras compañeras ahora que están haciendo terapia grupal, muchas de nuestras compañeras están haciendo terapia grupal con profesionales que solidariamente se acercaron para poder acompañar estas situaciones, dicen esto, bueno, esto que decimos acá queda acá, porque lo cierto es que están diciendo un montón de cosas que antes en otras instancias no pudieron, se avergonzaban, no querían, ¿no?, que sus familiares se enteraran de esto, ¿no? Yo tengo un hijo, por ejemplo, decía una compañera, salgo todos los días, pongo la olla, voy a esto, voy al CESAC, me voy allá, me peleo con fulano, con mengano, y yo tengo miedo, y tengo miedo que me reprochen, y esto que yo siento acá y que es culpa, yo no quiero que mi familia también se entere, porque se va a aprovechar de eso, y todos los días me va a decir por qué salís, y qué sé yo. Bueno, esos espacios están buenísimos construirlos, y solamente van a ser construidos con profesionales que tengan un compromiso profesional y político, ¿no?, para atender estas situaciones, que bueno, que no es la norma, ¿no? No es lo que vemos habitualmente. Buenísimo. Bueno, tenemos una pregunta de Liz que dice, nosotros como agentes del campo y estudiantes, ¿cómo podemos hacer para ir en contra de ese discurso hegemónico, en donde tenemos un plan de estudios que es del 85, donde no hay perspectiva ni de género ni tampoco comunitaria? No, no es fácil, claramente. No es fácil. Yo puedo hablar un poco de mi experiencia y experiencia que compartí con amigos que Cecilia nombraba, como Julieta, Sebastián, Mariano. Que bueno, lo que nosotros hicimos fue militar, y a partir de la agrupación empezar a hacer circular textos, juntarnos con algunos profesores, con algunas profesoras, grupos de estudio. Nosotros me agarró como estudiante la crisis del 2001, entonces empezamos a articular con una organización que era de Aníbal Verón, el MTD, el Movimiento de Trabajadores Ocupados Aníbal Verón, de la zona ahí de Almirante Brown, de zona sur, y bueno, empezamos a ir al barrio, empezamos a leer, a juntarnos con... Esto también, a juntarnos con psicólogos, psicólogas que no estaban en la facultad, pero que habían estado, que habían pasado, que habían escrito cosas, y estudiar, armar charlas, armábamos muchas charlas en la facultad. La convocábamos todo el tiempo, me acuerdo, a Ana María Fernández, gente de la cátedra de ella, a Alicia Stolkiner, Graciela Saldúa, distintos, Ignacio Leukovich, que bueno, lamentablemente, pero en esa época escribía cosas muy, muy interesantes, Jorge Alemán, es decir, ir encontrándole la vuelta. Esto nos llevó también con estos compañeros que nombraba hace unos años, a armar, por ejemplo, terminamos armando una diplomatura en salud mental y derechos humanos,
porque bueno, es un déficit que tenemos, por ejemplo, no solo género, ciertamente en derechos humanos, la facultad, excepto la materia ética y derechos humanos, de la cual soy docente, después no tiene en la instancia de posgrado temáticas de derechos humanos, la maestría de psicología comunitaria la sacaron, por ejemplo, estudio de género, yo creo que ahora se está dando los 2 cuatrimestres, pero yo me acuerdo cuando era consejero, hace unos cuantos años, hubo una pelea todos los años, porque Viglieri, la gestión quería que se diera un solo cuatrimestre al año. Yo me acuerdo pasarnos horas discutiendo, diciéndole, ¿cómo una materia tan importante, en un contexto donde se está debatiendo, ustedes pretenden que la materia se dé una sola vez por año, ¿no? Era una lucha lograr que estudio de género se pueda dar todos los cuatrimestres. Creo que ahora se está dando. Yo creo que lo mejor es esto, organizarse, compartir espacio con otros compañeros y compañeras, convocar a colegas que tengan experiencia en gestión o experiencia comunitaria, y también se aprende siendo los barrios. Nosotros aprendimos ahí, nos íbamos a la bloquera, donde hacían los bloques, los compañeros ahí de la Aníbal Verón, y grupos de reflexión en el Centro Universitario de Devoto, íbamos ahí, armamos grupos de reflexión ahí con los estudiantes de psicología presos, o sea, eso, metiéndose, organizándose. Yo creo que siempre es con otro, nunca solo no se pasa nada. Bueno, no sé si Perdón, Cecilia hay una quería última agregar cosa. algo. Ojalá, y estaría bueno que los estudiantes, y esto lo empezamos a articular entre distintos, empezar a discutir una reforma en el plan de estudio. Solo tenemos que cambiar el plan de estudio que tenemos. Tenemos que tener un plan de estudio más acorde a la realidad de nuestro país. Hay una cosa que es tremenda. Yo todos los cuatrimestres, cuando arranco la cursada, les pregunto a estudiantes si saben cuál es el problema de salud mental más importante del país. Se me quedan mirando, como si estuviera preguntando, creo que si le pregunto cómo es el grafo del deseo Lacan, que es mucho más complejo, muchos te van a saber responder, pero no pueden responder cuál es el problema de salud. ¿En serio? Le digo, no saben cuál es el problema de salud mental más importante del país. Muchos creen que es la psicosis, muchos creen que es, no sé, pero no, el suicidio, te dicen, no saben cuál es. Es tremendo. Y es tremendo que una universidad pública uno atraviese y no tengan claro cuáles son los principales problemas de salud mental que tiene nuestro país. Bueno, no sé si Cecilia quería agregar algo a eso o pasamos a la siguiente pregunta. Hay varias preguntas. A ver. Estaba Cintia que tenía la mano levantada. Aviso porque estabas desde hace un ratito después de la pregunta que acabo de contestar a Delki. Cintia, tenés la palabra. Yo puse esa manito porque el azul no la veían, entonces dije, bueno, voy a poner algo que se vea, porque hace rato que tenía el azul. Bueno, quizá me va a costar armar la intervención porque no es tanto una pregunta, sino un poco quería compartir lo que me fue suscitando, todo lo que fueron trayendo, que realmente quería felicitarlos porque, como dice Adelki, estas prácticas de los psicólogos en la comunidad no es lo que está más difundido y a la vez que es lo que es tan necesario, ¿no es cierto? Yo, disculpen que voy a autocentrarme en una parte, porque los oigo hablar de la facultad, y claro, yo no volví a la facultad de la UBA en todos estos años, y todo este año estuve muy conectada con el interclaustro y enterándome bastante de lo que pasa, y no dejaba de sorprenderme, porque yo entré a la facultad en el año 73, época de Cámpora. No sé si ustedes se pueden imaginar lo que era eso, o sea, un proyecto popular, politizado, completamente consustanciados con
con el país, con todo lo que pasaba, con el buscar un país más justo, como decía Adelki, como decía Ceci. Entonces la verdad que me conmueve mucho todas estas prácticas que ustedes van relatando, y yo quería situar un obstáculo. Mucho tiempo nuestra facultad se caracterizó porque decíamos, bueno, prima mucho el psicoanálisis, pero asemejábamos al psicoanálisis con el consultorio, y resulta que el psicoanálisis también cambió mucho. Después de una gran desertificación de los años 80 y 90, de pleno auge del neoliberalismo, donde el psicoanálisis quedó subido a ese carro, la verdad que con la primacía en Latinoamérica de gobiernos populares, y especialmente en nuestro país, con los gobiernos populares en nuestro país a partir del año 2003, eso fue descongelándose y moviendo muchísimo. Ya se había movido mucho en relación a los derechos humanos, ahí tenemos que reconocerle al psicoanálisis una conexión con el sufrimiento de nuestro pueblo y de los efectos de la represión, una conexión muy comprometida, pero quedaba disociada del proyecto popular. Era, sí, derechos humanos sí, pero cualquier política puede virar al discurso amo. Este era el prejuicio, quiero situar esto, ¿no? Cuando desde el psicoanálisis intentábamos en soledad plantear algún pensamiento sobre un mundo más justo, nos decían, lo nuestro es la clínica, lo nuestro es el síntoma, ¿no es cierto? La política vira a fundamentalismo. Esto es algo que padeció el psicoanálisis en los años 80, en los años 90, salíamos del gobierno militar. Discúlpeme que sitúo todo esto porque tiene que ver con lo que pasa ahora. Entonces, otros paradigmas, digamos, coparon la UBA, que la UBA siempre fue un lugar, coparon psicología de la UBA, que siempre fue un lugar completamente conectado con nuestro pueblo y con ideas de vanguardia. Entonces a mí me aterra esto que van contando, pero quiero decir algo. Quiero decir que los entiendo a ustedes que están desde adentro, los que están desde adentro y que se están encontrando con esos paredones y están. Yo vengo observando el frente de graduados desde, gracias a Cecilia Vilaboa, estoy en el WhatsApp del frente de graduados, y vengo observando todo este movimiento fantástico que van haciendo. Entonces quiero decir, dentro de una hegemonía siempre hay grietas, pero grietas en el buen sentido, ¿no? Grietas por donde meterse y hacer, y que creo que es lo que ustedes están haciendo, y es muy importante. Pero aparte de ustedes, creo que hay materias. A mí, bueno, me tocó, de casualidad, terminé dando clase en una universidad privada, pero en la materia emergencias, que se basa mucho en la materia emergencias de la UBA, que me parece una materia fantástica. Las distintas cátedras, yo no sé políticamente cómo están adscritas, pero el material es un material que entronca completamente y muy lúcidamente, entronca desde lo más singular hasta lo más comunitario. Y este nexo con lo comunitario es muy interesante, y yo creo que debe estar en distintas materias. Es lamentable lo que cuenta Delki del posgrado comunitario, que lo han sacado. Me gustaría preguntarte un poco más bajo qué fundamento lo sacaron, porque hasta que yo me enteré sacaban los posgrados que no tenían alumnos, y vos decís que ese tenía muchos alumnos. Esa es una pregunta que te dejaría, ¿bajo qué argumentos se sacó? Entonces, digo, a veces uno tiene este prejuicio de que el psicoanálisis tiene que ver con lo individual y con el consultorio, y no, el psicoanálisis, digamos, inclusive el psicoanálisis lacaniano, digamos, cambió mucho en ese sentido, y hoy pensamos a los sujetos en todas sus situaciones de existencia, y esto que traía Cecilia Vilaboa, esto que traían los tres, digamos, de los lugares de asistencia, de cuidado, de
de buscar alternativas, esto impacta sobre los sujetos, digamos, esto no es asistencialismo, ¿no? Porque es muy interesante que la idea de asistencialismo cambió mucho, uno lo puede pensar ya desde otra lógica, desde otro lugar, es que uno le está dando un lugar en el otro al sujeto, y esto en sí ya tiene efectos. Entonces, quizá para armar a partir de todo esto alguna pregunta, me gustaría preguntarles a los tres, o a quien tenga ganas de contestarlo, cómo encuentran este lugar de articulación entre situaciones de mucha necesidad y quizá muy dramáticas y con muchas carencias, cómo encuentran la articulación en lo que, a ver, cómo terminar de formularlo, en lo que en la práctica se tiene oportunidad de llegar de sujeto a sujeto también. En medio, digo, a veces en medio de una situación dramática hay una oportunidad para un sujeto, y me imagino que en ese sentido deben tener un montón de experiencias. Si alguno tiene ganas de comentar una, yo sé que Cecilia, a través de sus tratamientos vía o contactos vía telefónica, porque hablamos también este vicio de hablar de tratamientos, pero al mismo tiempo hablamos de despatologizar. A veces el padecimiento no es patología, es padecimiento, y ahí se le da un lugar al padecimiento justamente para hacer algo con eso, no para clasificarlo desde una patología, ¿no? Entonces, bueno, si alguno tiene ganas de contar alguna experiencia puntual, creo que nos podría enriquecer a todos, y les agradezco muchísimo vuestro aporte. Buenísimo. Papá Cecilia, que no te escuchamos mucho, ¿podrías hacer un aporte? Primero agradecida la intervención de Cintia, que siempre es un lujo escucharla. Y a mí me resultó también sorprendente la posibilidad de una situación puntual en el barrio Villa Azul, en el momento en que estaban en aislamiento absoluto. Una de las compañeras que estaban haciendo la ronda de asistencia, de poder armar las estrategias de aislamiento, apareció una situación inquietante de un muchacho que estaba absolutamente compenetrado con que él estaba en su casa, pero que unos días antes su compañera, viendo que se venía un momento complicado, había decidido irse con su bebita de 4 meses a la casa de sus padres. La situación primera era realmente para no estar, por si había un brote grupal en el barrio, y poder ella estar ya aislada en la casa de sus padres. Pero cuando esto ocurre, entonces queda su compañero en el barrio y ella en la casa de sus padres, sin poder de ninguna manera ni visitarse uno al otro, digamos, donde está bloqueada la salida y la entrada al barrio. Y él, digo, a mí en esta situación, cuando vos decís, Cintia, de extrema vulnerabilidad, de extremo padecimiento, él se habilitó para acercarse a la compañera que estaba de salud mental, ofreciendo la posibilidad de ser acompañados y decirle lo que le estaba pasando. Y que estaba muy angustiado porque él sabía que tenía que quedarse ahí, él sentía que estaba siendo útil, había empezado a trabajar
con otros vecinos del barrio, llevando alimentos, cuidando las casas, cuidando que los pibes no se fueran a jugar al fútbol o a la canchita y que cada uno estuviera conservando el aislamiento dentro del barrio, pero estaba sumamente angustiada porque su compañera le decía que quería estar con él, que la beba lloraba porque no estaba con el papá, que ella quería, aunque se infectara, porque mucho se escucha esto. Digamos, bueno, aunque me infecte, yo quiero estar, digo, sin poder tener dimensión del riesgo de lo que significa infectarse y de lo que significa cuidarse para no caer en la enfermedad. Y bueno, me acercaron, me llamó mi compañera pidiendo que quería que era una situación especial, que yo interviniera. Lo llamé y la recepción fue absolutamente, cómo se lanzó a hablar, a contar. Me pidió que la llamara la compañera, a ver si usted le puede hacer entender. Digo, y se armó, cuando llamo a la compañera, ella estaba como mucho más reparo, con mucho, no le resultó fácil sincerarse, y después se fue armando, y después me llamó feliz de que se había levantado el aislamiento. Ya él me llamó, en realidad me pidió que fuera por WhatsApp porque no tenía conexión muchas veces para poder, o no tenía crédito en realidad, ¿no? Para hacer las llamadas. Digamos, aparte también nosotros contemplar todas estas circunstancias, totalmente despojada de los prejuicios que quizá uno puede tener y de la abstinencia que podemos tener en el ámbito del consultorio. Digo, ahí, lanzados a escuchar a un sujeto padeciente con una circunstancia singularísima, donde también él tenía una niña con otra pareja, pero que él estaba tranquilo porque estaba cuidado por su mamá, aunque él no la viera. Digo, y mi intervención fue puntual, y yo fui una excusa para un estado presente, que como fue la compañera que lo escuchó y me pasó el teléfono, y ya con eso me parece que, y le decía, después me llamó feliz que bueno, estoy preparando todo porque ya mañana viene, Luisa era la compañera, y ahí me dice, igual yo ya estoy hablando y me habla de esta compañera, y digo, ¿quién es? Para ver si es nuestro equipo, y me manda a decir, no, tal y cual, es de una organización barrial que ella ahora nos está acompañando. Perfecto, ahí no hice más que mandarle saludos a la compañera, y ya estaba nuestra intervención cumplida, y fue efectiva, y la verdad que uno siente una satisfacción muy, muy grande. Buenísimo. Bueno, tenemos algunas otras preguntas en el chat. Hay algunas preguntas para Cecilia también. Ay, no la encuentro. La leí recién. ¿Cómo está conformado el equipo de trabajo en los barrios? Creo que va un poquito de la mano con lo que estabas hablando recién, Cecilia. Miren, a mí me parecía también que este trabajo, en el contexto de la pandemia, se está construyendo día a día, y se está saliendo al territorio de acuerdo a lo que se presenta. Entonces, se están armando. Primero, sepan que no hay recursos humanos y profesionales, no hay tampoco presupuesto para nuevas incorporaciones, con lo cual, esto que yo les decía de la articulación con las universidades regionales, es que se están también presentando muchos voluntarios para poder salir al territorio. La conformación de los equipos es multidisciplinaria, es, digamos, uno podría decir como coordinador, son los psicólogos,
trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, terapistas ocupacionales, que llegan al territorio articulando con los actores y actoras del barrio, que hay muchos operadores territoriales, muchos compañeros que están trabajando y nosotros lo primero que hacemos es hablar con esos actores del barrio. Genial. De la mano de esto, me gustaría hacer una pequeña intervención, o bueno, en realidad más que nada invitar a mi compañera a que cuente un poco qué es lo que nosotros como estudiantes estamos haciendo en los barrios populares. Tenemos tanto voluntariados como prácticas comunitarias. Bar, no sé si quieres contar un poquito, también darle la palabra a Mona, capaz. Sí, claro, ya que estamos hablando de eso, nosotros estamos articulando, obviamente con barrios de pie, estamos yendo a hacer, bueno, voluntariado, ya sea de forma presencial, en todo lo que tiene que ver en el acompañamiento a las compañeras de barrios, en las cosas que necesiten, en el sentido de ir a dar una mano, por ejemplo, con la repartición de comida, de las ollas populares, vamos a ordenar la mercadería que tenemos para llevar a los comedores, todo ese tipo de cosas hacemos desde voluntariados presenciales. Pero bueno, entendemos que es muy complicado porque muchas personas viven con personas que son población de riesgo y etcétera, entonces la verdad es que se genera un límite a la hora de participar poniendo el cuerpo. Entonces por eso también tenemos otros voluntariados que son de forma virtual, que ahí coordinamos con la Universidad Popular de Barrios de Pie, que está muy buena esta coordinación, que vamos a arrancar a hacer, digamos, ya arrancamos y vamos a empezar a llevarla en práctica en las siguientes semanas, a través de con la Universidad Popular, armado de talleres, porque las compañeras, ahora Moni seguramente lo explique mucho mejor que yo, tienen ahí en el barrio consejerías de género, entonces la idea es poder acompañar, pudiendo brindar talleres y relevamientos y todo ese tipo de cosas desde un apoyo virtual, también con consejerías de derecho, que tienen que ver con el hecho de dar una mano con los trámites, es decir, recibimos como trámites sobre todo lo que tiene que ver con el área de migrantes, por ejemplo, que tienen que ver con permisos, con documentación, así que también estamos haciendo toda esa parte virtual, y bueno, con la Universidad Popular, como digo, también distintos armados de talleres. Así que no sé, si nos quiere contar Moni, qué es lo que hacen ellas desde las consejerías, y todo eso en el barrio. Bueno, las consejerías en derechos es un espacio que armamos de forma muy amorosa con nuestras compañeras de los barrios que se han formado, tanto teórica como prácticamente, con un montón de herramientas, desde la perspectiva de género y desde la perspectiva del feminismo popular, desde donde ellas mismas acompañan a otras vecinas que necesitan salir de alguna situación de violencia o necesitan prevenir alguna situación de violencia. No solamente con temáticas vinculadas a la violencia de género es que trabajan, sino también acompañan situaciones de ILE, en caso de que alguna vecina necesite interrumpir un embarazo no deseado. También acompañamos casos de abuso sexual infantil, también con esos temas estamos laburando. Es un laburo que se hace en conjunto con profesionales de una fundación que se llama Fundeco, con quienes ya venimos trabajando hace 3 años, y donde nos capacitamos, asistimos, acompañamos, pero bueno, la parte más profesional la derivamos justamente a las personas que saben y que se han formado con estas herramientas. Esa es un poco la labor que venimos haciendo desde las consejerías. Tenemos compañeras de casi todas las villas formadas con esas herramientas, la Villa 2124, la 31, Villa Soldati, Piletón, Estildañez, Lugano, bueno, todas las villas. Tenemos más o menos 150 compañeras en todos los barrios de la ciudad, capacitadas para asistir a sus vecinas en estas situaciones, y básicamente eso, no solamente pensamos en términos de
de formarnos para prevenir y asistir situaciones de violencia, sino para empezar a disputar otras cuestiones, ¿no? Empezar a disputar también el poder, empezar a disputar también el protagonismo en el territorio, digo, no queremos quedarnos solamente en tareas feminizadas y de cuidado, sino también empezar a discutir otros lugares que en los territorios están, en las organizaciones están, digo, así como ustedes también están discutiendo en sus universidades las cosas que les gustan, las cosas que no les gustan. Nos parece que es fundamental el empoderamiento de estas compañeras también para que ellas disputen y cuestionen, ¿no?, qué tipo de vida quieren llevar y cuáles son las condiciones de exigencia para que esa realidad sea posible. Bueno, básicamente eso. Bueno, yo creo genial. que vamos cerrando porque contestamos casi todas las preguntas, algunas se fueron contestando entre medio de las intervenciones. Sí, no sé si alguien más quería hacer alguna pregunta más, le damos la palabra, y si no, bueno, ya cerramos el encuentro. No veo ninguna mano levantada. Bueno, en principio, gracias. A ver, vi una... No sé si vi una pregunta. Ah, no. Bueno, gracias a Moni, a Delki. ¿Hola? Ay, Sí, tuve una interferencia. Se escucha bien, Tuve como una interferencia acá. Bueno, gracias a Moni, a Delki, a Cecilia por haber participado. Siempre está bueno fomentar estos espacios de debate y bueno, ir, digamos, construyendo estas otras perspectivas que nos faltan dentro y fuera de la universidad, porque es una discusión que, si bien la tenemos en la universidad por nuestro plan de estudio, también la tenemos en las calles, digamos, por falta de derechos, porque vulneran estos derechos y porque hay un montón de voces que nunca se escuchan, entonces siempre ahí hay que estar para poner el cuerpo. Y bueno, y en estos casos que vemos impedido el hecho muchas personas de poner el cuerpo, encontramos en estas otras instancias. Y seguir debatiendo, construyendo por un lado una universidad, que es la universidad que queremos, y a su vez también una sociedad más justa, como bueno, esa palabra sonó mucho en la charla de hoy. Y bueno, también agradecerles obviamente a todas las personas que estuvieron participando de este intercambio, y bueno, vamos a seguir teniendo este ciclo de debates, y así que estaría bueno si quieren seguir participando. No sé si alguien más quería decir algo. No, bueno, yo también agradecer fundamentalmente que escuchando y viendo a tantos jóvenes comprometidos, con ganas de laburar, de participar, hay esperanzas y está todo bien, más que bien. Me parece interesante poner algo que seguramente Adelki va a estar de acuerdo, recordarles a los que somos graduados, que eso, Cintia, lo que decía es importante. Una de las motores del Frente Graduados es recuperar la presencia de los egresados de la facultad en nuestra universidad. Digamos, egresamos y parece que en la universidad se olvidó de nosotros y nosotros de la universidad. Entonces, en ese sentido, el matricularse para poder participar es fundamental. Es algo que nuestros consejeros en la minoría, en el claustro, vienen luchando para que se haga una matriculación automática, que lo tienen los estudiantes y no lo tenemos los graduados. Así que todo lo que se pueda difundir en ese sentido nos involucra, nos compromete y nos ayuda a poder transformar y llegar a la universidad nacional y popular que supimos tener y que queremos recuperar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Sí, también muchas gracias a todos y a todas, y bueno, tiene que volver a ganar el centro de estudiantes. De una. Así que bueno, Sí, ahí cuenten con el apoyo ahí también de graduados, ¿sí? Del espacio,
también de los profesores, que hay profesores que apoyan a ustedes. Y así que bueno, a ganar el centro, y bueno, la verdad que nada, nuevamente felicitar el trabajo de Mónica, de Cecilia, que es fundamental, y bueno, también a las compañeras de Auge por abrir estos espacios de intercambio. Bueno, gracias. Y sí, esperemos que este año por lo menos hayan elecciones, no sabemos qué va a pasar, pero bueno, sí, la verdad es que es un bajón tener un centro de estudiantes que a todas estas problemáticas que vemos denunciando haga oídos sordos, y la acción que tenga es justamente como felicitar a la universidad por todas estas cosas que no está haciendo o encubriendo, digamos, todas estas negligencias. Así que, bueno, esperamos sí recuperarlo. Estoy hablando con el micrófono apagado, perdón. Nos vemos en el próximo encuentro. A todos los que participaron viéndolo. Les recordamos que bueno, vamos a tener otros encuentros más que tengan que ver con la pandemia y la salud mental. También quedan más que invitadas a participar tanto de las prácticas comunitarias que estamos llevando adelante con la Universidad Popular y Barrios de Pie, como el voluntariado, el presencial y el virtual. Que bueno, como dijo Mona, la verdad es que hoy es súper importante y se necesita un montón de gente para poder salir todos juntos. Perdón, la información sobre el voluntariado quizá faltaría que circule más. ¿Cómo circula esa información? Nosotros, tanto desde nuestras redes de Auge como las redes de Barrios de Pie y las de la Universidad Popular, hacemos difusión de los flyers con toda la información de cada voluntariado y cada tarea que se lleva a cabo en los voluntariados. Una vez que se contactan con nosotros las personas que quieren formar parte, se les incluye en un chat de WhatsApp, y bueno, ahí vamos debatiendo, por ejemplo, el que decía Bar, que es el de derechos y el de migrantes. Ahí vamos poniendo todos los casos que van apareciendo y vamos viendo quién tiene disponibilidad para hacer un seguimiento desde cerca, tanto para hacer trámites, sacar turnos, hacer permisos, demás. Y bueno, y quienes estamos yendo presencialmente, nos encargamos de todo lo que es separar la comida, los alimentos, todo esto, los artículos de limpieza. Y después, bueno, van unas personas a los barrios a entregar todo esto y darle una mano a las compañeras que, bueno, hoy en día están bastante ocupadas y tienen menos gente ayudando, obviamente, porque el contexto es complicado. Gracias. Bueno. Bueno, gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.